Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Marta Ruiz, invitada recurrente. Marta, bienvenida. Y ocurrente. Y ocurrente. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Dani. El tema de la semana es la epístola, las cartas. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta? Creo que hace poco, la carta de renuncia al ministerio, la última vez que escribí una carta. Pero la hiciste tú, porque esas ahora las hacen la inteligencia artificial. No, la hice con mucho dolor, con tristeza, pero fue una carta amorosa y muy agradecida. La hice el año pasado, que renuncié al ministerio porque me llegó la jubilación. Las cartas suelen estar montadas a través de sentimientos. O sea, uno escribe una carta cuando siente algo. Yo creo que la carta se escribe siempre con el corazón. O sea, no creo que haya un género más personal de escritura que la carta. Bueno, pues esta semana que hemos visto cartas públicas, la carta del ex canciller Álvaro Leiva al presidente Gustavo Petro. Que no es para Petro. Que no es para Petro, es para la gente, sí. Pero que además tampoco entendí cuál era el sentido necesariamente de la carta, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cuál es el propósito de escribir una carta? Claramente, tú pones el ejemplo de la carta del canciller Álvaro Leiva, el ex canciller, y claramente esa no es una carta para Petro. Más bien tiene un afán político, podría haber sido un panfleto, podría haber sido una entrevista, un artículo, no necesitaba ser una carta porque no está dirigida realmente a Petro. O sea, es una afrenta al género. Digamos que es una falsa carta. Es decir, es una carta que no tiene el propósito de comunicarse con la persona a la que está dirigida, sino al resto del país. Es una carta para denunciar ante los colombianos una situación, y además es una carta muy interesante porque él quiere denunciar al círculo cercano del presidente Petro, pero realmente mete como una especie de ¿qué se puede llamar eso? Como un pequeño explosivo, un artefacto explosivo adentro que tiene que ver con las adicciones. Es muy extraño porque María Jimena Duzán el año pasado había hecho una carta a bastante Petro parecida. Entonces es muy raro porque cuando, digamos, el caso de María Jimena es distinto, es una periodista, pero el ex canciller Leiva dice, me arrepiento de no haberlo ayudado con su adicción. Es decir, como si fuese, es una impostura, por supuesto, como si fuese algo que le preocupa la adicción, la supuesta adicción del presidente Petro, pero yo nunca me imagino que uno para ayudar a alguien en una adicción tenga que hacerlo en altavoz, ¿verdad? Hay cosas muy de la intimidad y las cartas son algunas, las que van dirigidas a alguien tienen algo de intimidad, aunque no necesariamente las cartas políticas, y no es inusual lo que hace Leiva, porque muchos políticos han usado el recurso de la carta. Yo recordaba, ahora cuando venía en el Transmilenio, estaba llenísimo, por cierto, estaba recordando las cartas que hizo Camilo Torres, casi ya cuando él sentía que ya se le cerraban los espacios, entonces él hizo carta a los estudiantes, carta a los campesinos, hizo muchas cartas donde iba casi que anunciando el camino que iba a tomar cuando se fue a la guerrilla, ¿sí? Eran unas cartas abiertas al pueblo colombiano que tienen, a mi juicio, también un afán movilizador. Creo que muchos políticos usan la carta como un género para tocar el alma del pueblo o de un público determinado al que le escribe, y creo que por eso la carta sí tiene esa intimidad. O sea, cuando tú haces una carta al pueblo, estás tocando una fibra. Claro, de cierta manera, eso es lo que la diferenciaría de un panfleto, sí, que habla desde la intimidad para compartir con algo el pueblo. Solo que en este caso el destinatario era como confuso. Pero, ¿cuándo fue la última vez que leíste una carta a escondidas? Es que el problema es que como ya nadie manda aquí. Ya leemos son emails. Emails escondidos, pero ¿sabes algo? Yo guardo cartas. Bueno, te doblo en edad a ti. Entonces a mí me tocó ser de la época de las cartas. Y yo fui además, puedo decirlo porque como que ya también María Fernanda Cabal lo ha dicho tantas veces que yo ya misma lo puedo decir, yo en mi juventud fui guerrillera.
Sí, y cuando uno es guerrillero, todo es por cartas y son como unas cartas encriptadas, en clave. O sea, tú creabas un poco Eso, un lenguaje y todo propio. eso era muy misterioso y muy clandestino. Y yo tengo todavía muchas cartas de aquella época. Y sí, era muy perturbador leer esas cartas. A ti te entregaban un paquete que tú no podías leer y eran secretos de guerras, eran secretos, cosas secretas. Y creo que pues yo nunca me hubieran fusilado donde hubiese abierto una carta de esas, pero sí me tocaba mucho desgravar, trasladar esa escritura en códigos en escritura real y es otra manera, ¿no? Me encanta porque una de las preguntas que te tenía era cuál es el carácter morboso de una carta sellada, ¿no? O de leer una carta que no va dirigida para uno. Y escuchándote que cargabas con cartas que no podías abrir, ¿cómo te aguantabas las ganas? Volvemos a la intimidad. Si no es para mí, es sagrado no tocarla. Claro. Yo siento que no existe ofensa mayor para una persona que alguien lea su correspondencia. Es decir, eso da divorcio. Sí, o sea, eso da divorcio, es una afrenta a la intimidad que se abra una carta que no es de uno. Yo nunca lo hice, nunca lo he hecho. ¿Cómo se aguanta uno las ganas? Pues Pero respetando. tú sabías cuál era el contenido de esa carta. No, 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 uno Ya. no sabe. Pero digamos, trascendamos de ese momento, muchos otros momentos, en muchos otros momentos a uno le entregan una carta, uno está esperando que el otro la abra, o sea, uno como mensajero, esperando que el otro la abra para A saber. ver la O sea, reacción. yo no quiero cargar una carta y luego no saber qué decía, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que las cartas tienen algo de misterio, tienen algo de verdad. También adentro, ahí adentro uno dice, esto es verdad. De hecho, muchas cartas se toman como prueba. Bueno, hoy día somos más, o sea, hoy en día son los audios, las no sé qué, pero las cartas tienen, como están hechas a puño y letra, casi que hay, aunque estén hechas en computador, o sea, si tú ves la carta de Leiva, tiene su firma de puño y letra, tiene algo, un sello personal, tiene una cosa que le dan un carácter de verdad, de verdadero. Tiene algo adicional que para mí es ya esa búsqueda intencionada de querer ser íntimo y romper esa intimidad, Sí, que es, tiene el sello de recibido, exacto, que a sí. mí me parece brutal que haya Sí, publicado la carta con el sello de recibido, es decir, él correcto. aparentemente quería transmitir una Sí, carta íntima sí, y decididamente esperó a recibirla de vuelta con sí, el sí, recibido para sí. publicarlo. Sí, yo no sé si es tan íntima, yo diría que es muy personal, porque, a ver, si el canciller Leiva como canciller hubiese hecho esa carta, pues era una correspondencia oficial. Ahora es un señor que, un amigo, un copartidario, un ciudadano del común que le escribe al presidente, yo qué Un sé. ex canciller. Sí, entonces, pero eso, digamos, sí, claro, lo del recibido tiene un sentido y es, ahí viene el problema de las cartas no leídas, sí, y eso, pasémonos al mundo burocrático. En el mundo burocrático, el ciudadano común, incluido el Ministerio de las Culturas, manda y manda cartas, ¿sí? Y manda cartas y dice, mire que me lo recibieron, ¿dónde está mi respuesta? Y eso es prueba. Por ejemplo, para exigir una respuesta, eso es prueba. Tú tienes que probar que te la recibieron para poder exigir una respuesta. Entonces, sí me parece muy interesante. Realmente en Colombia se escriben muchas cartas. Sí. No son cartas. Yo hoy pensé escribir una carta, fíjate qué curioso. Y después dije, pero ¿será que escribo un email? Y dije, no, voy a escribir una carta, la voy a imprimir y voy a poner mi firma. Es una queja. Pero a mí esto que acabas de decir me parece súper interesante porque siento que es un género que ha entrado en la burocratización del género. Total. Entonces, la carta ya ha entrado en un nivel de desprestigio tal que se ha convertido casi en un derecho de petición la carta. Sí. Ahora, yo no sé si la carta está en desprestigio. Yo diría desuso. Sí, Sí, la carta, si estamos hablando de una carta tal vez en desprestigio, impresa, ¿cómo se le llama a la carta? A lo que sí, es pero fíjate que hay cosas,
pero estoy hablando de una experiencia personal. El email, el email tiene una gran posibilidad de que uno no lo lee, o sea, depende pues el correo, la carta, si llega una carta en papel, o sea, genera una curiosidad distinta. Ya no es el email que uno dice, lo lee uno a la carrera, ¿sabes? Tiene, o la misma, o el email que tiene realmente como la pompa de la carta. Es decir, señora Marta Ruiz, El lenguaje. el Pero entonces, ¿qué lenguaje. papel juega el lenguaje a la hora de hacer una carta? Volvemos al tema, es personal. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno recibe un email que es muy personal, señora Marta Ruiz, le escribe fulanito de tal, porque inmediatamente captura mi atención, ¿sí? Es decir, no es, eso inmediatamente me interpela personalmente y creo que el lenguaje de la carta es entre tú y yo. O sea, es difícil una carta, bueno, también hay cartas más colectivas, pero digo, como que donde está la fuerza del género epistolar es que es entre tú y yo. Y acabo de leer un libro. El libro está apenas en la imprenta, va a salir publicado. Y quiero hablar del libro porque es en género epistolar. Epistolar, por Sí. favor, bienvenido. Es una novela de León Valencia, para que vean que Y ese género Valencia, epistolar. y León Valencia ha escrito sus 2 novelas anteriores, esta es la tercera. Y a mí me gustó mucho. Y es una correspondencia entre un amigo, entre dos amigos que se conocieron 40 años atrás y el uno se está muriendo y le escribe unas cartas al otro a Valencia. El que escribe las cartas se llama el Negro Apolinar, recordando toda su vida y pidiéndole que escriba un libro sobre su vida. Pero van reconstruyendo los hechos de la historia A partir de cartas muy entre los bella dos. de un cruce de cartas donde el uno se conocieron hace 40 años en una lucha social de los cañeros, de los corteros de caña en el valle, y el uno se hace escritor y el otro, su sueño es viajar como un marinero y en el mar, y es muy bella, sí, y es género epistolar y vieras lo bien que funciona. A mí hay algo, escuchándote esa comparación entre el email y Sí. la carta, que creo que tiene que ver también con la permanencia de las cosas. Es decir, la necesidad a veces de poder volver a leer algo Ajá, que te escribieron sí, desde la intimidad, ¿no? sí, Y pienso en esto que estás mencionando de la novela epistolar, que también creo que es un género que ha ido perdiendo fuerza, aunque yo recordé hace poco también un libro maravilloso de Nadal Suau con Begoña Méndez, que se llama El matrimonio anarquista, y es un matrimonio, eran pareja entonces, y la novela, el libro, está construido a partir de cartas que se ujú, envían entre los dos, y es un testimonio precioso de la construcción del amor sí, entre ellos dos. Y siento que es una manera de trascender también en las emociones, es decir, una sí, manera de como cuando tomas una fotografía de una emoción, como, y luego la visitas y la visitas y la visitas, pues es mm. un poco eso. Sí, yo pienso también que debe ser un dilema muy importante para los editores o para los familiares de ciertas personas tomar la decisión de publicar cartas de un escritor o de cualquier persona que ya ha muerto, por ejemplo. A mí, Y, yo y- debo confesar que eso me parece un poco una traición. pero a veces se dice, pero es que estas cartas son tan, o sea, hay cartas tan valiosas que se han hecho libros solo con la correspondencia entre dos escritores. Pero Creo que la de Stefan Zweig y la de Roth es como un ejemplo, pero también hay está la otros. de Borges con Macedonio. Sí, Pero siento que es como cuando se publican los diarios, sí, que también es como una violación a la intimidad. Es decir, sí. A no ser que la persona haya dejado una carta donde diga que se puede publicar. ¿tú has leído algún libro de correspondencias? Bueno, yo creo que sí, he leído algunos, es más, creo que en la guerra hay muchos libros, Eso es verdad. muchos temas que son de cartas. Creo que eso es interesante. No recuerdo en este momento como, bueno, el de Roth y el de Zweig, que es muy interesante porque se construye un diálogo intelectual, ¿sí? O sea, las cartas no solo son de amor, la amistad da para una correspondencia muy, muy
interesante, ¿sí? Y creo que eso es bello, ¿no? Yo siento, para volver a lo que pasaba o a lo que detonó esta conversación alrededor de la carta como género, Sí. que en este caso, o la manera en la que se ha usado durante el gobierno de Petro, ha sido también una manera de decir, es que esta es la única manera que tengo de que me escuche. Y bueno, es razonable. Es razonable ¿Tú crees porque, que una carta sí. ayuda a que el poder Pero te una oiga? carta, pues, claro, y sobre todo una carta como la que hace Leiva, porque no es el único que lo ha hecho, yo creo que rompe el silencio. O sea, una carta interpela. Yo recuerdo mucho que en Colombia, en momentos muy duros de la guerra, por ejemplo, los intelectuales, o sea, es un recurso de apelación a la buena voluntad del otro cuando no hay canales de comunicación. Los intelectuales solían mandar cartas Sí. a las guerrillas diciéndole, por favor, piense bien lo que está haciendo. Me acabo de acordar de algo y es que Medófilo Medina, que es un gran historiador colombiano, publicó quizás en el 2013, hizo pública una carta abierta a Alfonso Cano, 2012, bueno, no recuerdo la fecha, una carta diciéndole a Alfonso Cano, una carta abierta, porque debían, ya era hora de la paz. Alfonso Cano pues muere en la guerra antes de responder, entonces la primera intervención de Timoleón como jefe de las FARC después de que muere Cano es respondiendo esa carta, diciendo que ellos iban a la paz y dice yo estoy justamente respondiendo esta carta que no era para mí, pero la respondo. Y en la política y en la diplomacia las cartas son muy importantes. Sí. O sea, casi todo proceso de paz se hace, bueno, hoy día pues no pensemos que Trump va a escribir cartas, pues pone un Twitter, ¿sí me entiendes? Pero sí creo que la carta tiene como un valor de apelación a la buena voluntad y de decir, como no tengo cómo hacerme oír, yo te escribo una carta. Y es más, piensa en cuando uno tiene problemas con alguien que, Que las que, que, comunicaciones están que rotas. están rotas, la manera a veces de empezar a establecer pues estoy pensando en las rupturas amorosas, en muchas situaciones uno escribe una carta antes de sentarse a hablar, porque la carta te permite volver a abrir el camino. Ya que mencionas el Twitter, porque yo siento que también una manera de responder a esas cartas ha sido a través de tweets largos y líricos Mm. y extraños. De ¿Qué parte papel del presidente. de parte del presidente, pero de parte del poder? O sea, el Sí. presidente, por supuesto, es un ejemplo muy claro, pero el poder también ha usado, si Twitter al principio, por ejemplo, se creó como una plataforma donde solo podrías usar 140 caracteres, Mm. pero si eres poderoso o si pagas, te puedes pasar de rosca y lanzar toda una epístola. Mm. Entonces, ¿qué papel sientes que juegan las redes sociales en este género? Pues yo creo que están matando las cartas. O sea, yo creo que las redes sociales tiene una cosa, mira no sé, yo me salí de redes, entonces no estoy como, pero siempre con Twitter, y me salí de Twitter por una razón, porque me di cuenta que escribía sin pensar. Sí, que reaccionaba sin pensar. Y el ejercicio de escribir una carta te serena. O sea, el buscar las palabras, el pensar qué le voy a decir a esta persona, para mí siempre escribir una carta. Yo, por ejemplo, ahora que quiero hacer una carta quejándome, yo estaba indignada y dije, voy a escribir una carta. Estoy segura que cuando empiece a escribir la carta, Se te va a pasar. No sé si exacto, pasar, pero pero el cerebro se conecta de otra manera y entonces tú te serenas. Y yo creo que el Twitter, por lo menos en particular, pues porque no hablemos de las otras redes que son más raras, pues, o sea, no son imagen, sí, pero en Twitter no lo piensas. me parece muy lindo lo que dices porque siento que genera o sea, un conflicto en el ejercicio creativo de escribir. Sí, Y es un poco también la diferencia entre lo visceral y lo íntimo. sí, Sin embargo, cuando haces una carta que realmente es para las redes, ¿cómo se sí. contradice eso? No, pero yo creo que es para las redes, pero no porque tiene el sello de recibido. Sí, yo creo que se divulga en redes, pero realmente es una carta, ¿sí? Es una carta en el sentido clásico, una carta que busca entrar en una conversación
de alguna manera y es una denuncia, es una carta al pueblo, ¿sí? Disfrazada de una carta al interlocutor, porque al interlocutor lo que quieres es crucificarlo con la carta. Claro, pero si la carta no se hubiese publicado en redes, Exacto. ¿qué Por carácter eso, tendría? entonces es una carta pública, es una manera de hacer política. ¿Cómo las cartas pueden configurar un futuro? Es decir, ¿las cartas tienen voluntad de futuro? Yo soy muy escéptica pensando que una carta va a cambiar el mundo, ¿sí? ¿Pero tiene consecuencias? No lo sé. Yo creo que tienen más consecuencias las respuestas que tengan esas cartas. Una carta como esta es, por decirlo así, una botella al mar. O sea, lo importante es la respuesta y lo que genera. Y yo sí creo que eso es importante. A mí me parece relevante. No quiero opinar ni juzgar las intenciones del ex canciller Álvaro Leiva al hacer esta carta, ni los sentimientos que él tiene, porque pues claramente no son de felicidad ni de tranquilidad. ¿Qué futuro le ves tú al género? De la carta, Sí. si las nuevas generaciones siguen solo chateando, Bueno, pero volvió el vinilo, ¿por qué no va a volver la carta? no, a mí me preocupa que estamos en cierto sentido muy incomunicados. Por ejemplo, volvamos a la escena burocrática, ¿cierto? A veces ya en la escena burocrática ya no te reciben cartas. Te dicen, rellena este formulario. Métase a este PQR. Cierto, rellena este formulario y diga si usted es una, dos o tres. Entonces, yo creo que siempre habrá necesidad de escribirlas, pero creo que sí va a cambiar mucho o cambiará mucho, no solo como dispositivo de comunicación, sino también su literatura misma, ¿sí? ¿No sientes, volviendo a algo que dijiste antes sobre la manera en la que uno se pone cuando escribe una carta, que precisamente puede ser un aspecto positivo a mejorar de nuestra comunicación? Es decir, acabas de hablar del chat, lo que genera la comunicación instantánea. La Sí. comunicación instantánea muchas veces también puede generar una respuesta visceral. Sí. Cuando hablas con alguien constantemente, puedes llegar a terminar peleando y entrando en una respuesta visceral. ¿Será que nos falta escribir más cartas? Sí, creo, tal vez estoy siendo muy romántica. Mi problema con el chat es la fragmentación. Ujú. O sea, el chat no es un espacio para las cartas, es un espacio para conversación. Es como un diálogo verbal, pero escrito, pero fragmentario, muy fragmentario. Sobre todo en esos chats que son colectivos, donde una persona habla de un tema, el otro pone el otro, y uno ya no sabe el que responde a cuál de los dos temas está. Es un caos. Un chat es un caos. Es que lo pienso y lo veo cuando uno se sienta a escribir una carta a mano o en el computador, pero generalmente ya en el computador, hay una disposición distinta de escribir y hay una disposición de coherencia y de completud. Es decir, una carta tiene un principio y un fin. Es decir, tú le dedicas, señor, no sé qué, chin, y luego mi firma. Y eso de la firma es muy importante en la carta. Yo creo que la firma es un valor enorme porque, como dijo mi querido Pacho de Rú en la Comisión de la Verdad, el que firma, afirma. ¿Sí? Es decir, la firma tiene un peso de lo dicho. Sí, es más, yo cuando hago cartas incluso burocráticas, me preocupo por tener la firma a mano alzada, ya digital, porque la firma es lo que le da valor a la carta. Yo no sé si ustedes han visto que uno recibe una carta que no tiene firma a la Agobio. cero. Es como de Ahora cualquiera. sale el sello de Acrobat. Pirata. Sí, entonces tiene que ser una firma, el escáner de una firma que la ha hecho un ser humano con su mano. Y yo creo que la firma de la carta es algo que se pierde en el chat, se pierde en muchas partes, porque es como una conclusión. Es decir, yo he hecho todo este cuento y yo respondo, oiga, yo espero respuesta cuando pongo la firma, ¿sí? Es bonito. Yo creo que ahora que lo pienso, ¿no? Es bonito, es muy personal, es algo muy personal. Y estamos en unos momentos donde, digamos, los influencers no hablan para nadie, hablan para todos, ¿sí? La carta sigue siendo la reina de la comunicación hiperpersonalizada. Tiene un destinatario. Sí, Va dirigida a es alguien. entre tú y yo. Sí.
o entre tú y nosotros, también hay cartas pues colectivas, pero incluso una carta colectiva es como poco, claro, hay cartas que firman todos los artistas, todos los presidentes, y tiene peso porque todas esas firmas, porque fíjate que mucha gente firme una carta, eso tiene un peso, por eso sigue siendo un instrumento político. Decir, "Oh, vamos a hacer una carta al presidente Trump". También porque de cierta manera constituye un compromiso más íntimo. Sí, personal. Es personal, yo pongo mi nombre en esa carta. ¿Sí? Martica, muchas gracias. Bueno. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora, el estudio de la revista Gaceta en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.